Resurrección. Una confesión de fe. Neville Goddard. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo: «El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio». Marcos 1, 14 y 15. Y cuando comenzó su ministerio, Jesús mismo tenía unos 30 años, siendo, como se suponía, hijo de José. Lucas 3:23. El suelo de los siglos había sido arado y rastreado para el Evangelio de Dios, y los hombres comenzaron a experimentar el plan de salvación de Dios. Los autores de los Evangelios son anónimos, y todo lo que podemos realmente saber acerca de ellos debe ser derivado de nuestra propia experiencia de las Escrituras. Su autoridad no estaba en las Escrituras como un código escrito muerto, sino como su propia experiencia de la Escritura. Su Evangelio no era una nueva religión, sino el cumplimiento de uno tan antiguo como la fe de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría por la fe a los paganos, predicó de antemano las buenas nuevas a Abraham. Gálatas 3:8. Y Abraham creyó a Dios y vivió en acuerdo con el avance de la historia de la salvación que Dios le concedió. Los autores desconocidos del Evangelio enfatizan el cumplimiento de las Escrituras en la vida de Jesucristo. Cristo en nosotros cumple la Escritura. Ustedes no se dan cuenta de que Jesucristo está en vosotros. 2 Corintios 13:5. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy el que vive, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6:4. La repetición en nosotros, a través de su morada, se ha expresado por Johann Scheffer, un místico del siglo XVII. Aunque Cristo 1000 veces en Belén nace, si Él no nace en ti, tu alma está todavía desamparada. Y Él les dijo: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara así en su gloria?» Y comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Todo lo escrito sobre mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos deben cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Lucas 24, 25 y 27, 44 y 45. Y leían el libro de la ley de Dios con la interpretación y ponían el sentido de modo que las personas entendieran la lectura. Nehemías 8:8. El Antiguo Testamento es un modelo profético de la vida de Jesucristo. El Evangelio de Dios es la revelación del futuro concedido a Abraham. Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Juan 8:56. Se trata del Cristo resucitado. La participación en la vida del siglo venidero depende del acto de Dios de resucitar a los muertos. La resurrección de Jesucristo es la victoria de Dios. El que hemos de ser unidos con Él en su resurrección es la promesa de la victoria de Dios para todos. Pero antes del día de la victoria, el hombre debe ser refinado en el horno de la aflicción. Yo te he probado en el horno de la aflicción, por mi propio bien. Por mi propio bien lo hago, pues ¿cómo puede ser mi nombre profanado? Mi gloria, pues, no la daré a otro. Isaías 48, 10 y 11. Es necesario el horno de la aflicción para conformarnos a la imagen de su Hijo, y por lo tanto a la imagen del Padre, porque el Padre y el Hijo son uno. Luego vinieron a él todos sus hermanos y hermanas y todos los que habían conocido antes, y lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. Y el Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Job 42, 11 y 12. La historia de Job es la historia del hombre, la víctima inocente de un experimento cruel por parte de Dios. Y dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra imagen». Génesis 1:26. Aún así, considero que los sufrimientos de este tiempo no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Romanos 8:18. Y que la gloria es nada menos que la revelación de Dios Padre en nosotros, como nosotros. Nada puede tomar el lugar de atestiguar personalmente el plan de salvación de Dios. El plan del misterio es inherente a la creación. Lo que es tan proféticamente hablado al mundo en el Antiguo Testamento es realizado en nuestra propia personalidad. Todo me fue predicho, pero nada podía yo prever. Pero aprendí quién realmente es Cristo Jesús después de que la historia se escenifica en mí. El hombre que ha experimentado la Escritura no puede escapar a la responsabilidad de decirle el significado a sus semejantes. Los escritores desconocidos del Evangelio de Dios no estaban describiendo situaciones y acontecimientos del pasado como historiadores. Su historia sobre Jesucristo es su propia experiencia del plan de redención de Dios, como hombres que habían experimentado la redención por sí mismos. Ellos relacionaron sus propias experiencias. Son testigos de primer orden, testificando la verdad de la palabra de Dios.
no dudando en interpretar el Antiguo Testamento de acuerdo a sus propias experiencias sobrenaturales. Habiendo experimentado la historia de la salvación, puedo añadir mi testimonio al de ellos y decir que todo está hecho, como ellos lo dijeron. Sus experiencias, por lo tanto, atestiguaron y confrontaron a los hombres con la responsabilidad de aceptar o rechazar su interpretación del Antiguo Testamento. Su testimonio debe ser oído y respondido. Uno tiene que experimentar las Escrituras por uno mismo antes de que pueda comenzar a entender lo maravilloso que es. Ellos no dan cuenta de la apariencia personal de Jesús, porque cuando la historia de la salvación se vuelve a crear en el hombre sabrá que yo soy Él. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. 1 Corintios 6:17. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2:6-8. Él abdicó su forma divina y asumió la forma de un esclavo. Él no se limitó a disfrazarse como un esclavo, sino que se convirtió en uno, sujeto a todas las debilidades y limitaciones humanas. Dios, que entró por la puerta de la muerte, el cráneo humano, el Gólgota, ahora es el Salvador del mundo. Dios es nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios de salvación, y a Dios, el Señor, pertenece el escape a la muerte. Salmos 68, 19 y 20. A menos que yo muera, no puedes vivir. Pero si yo muero, me levantaré de nuevo, y tú estarás conmigo. En el grano de trigo se expone el misterio de la vida a través de la muerte. A menos que un grano de trigo caiga en la tierra y muera, se queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Juan 12:24. Este es el secreto del plan de salvación de Dios. Dios logra su propósito por la autolimitación, por contracción, para poder expandirse. Dios mismo entra por la puerta de la muerte, mi cráneo, y yace en la tumba conmigo. Y con el perdón de William Blake, cualquier cosa que se me haga no lo puedo saber, y si me lo preguntan voy a jurar que es así. Si es bueno o malo, a nadie hay que culpar. Solo Dios puede tomar el orgullo, solo Dios la vergüenza. Y estoy seguro de que quien comenzó la buena obra en mí la completará y perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Cuando la imagen del ingénito se forma en mí, entonces el que estuvo por tanto tiempo firmemente aferrado a mí se suelta, y yo soy Él. Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Juan 3:13. Dios mismo voluntariamente descendió a su tumba, Gólgota, mi cráneo. Yo entrego mi propia vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Juan 10, 17-18. Porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Isaías 54:5. Y él se unirá a su mujer y se convertirán en una sola carne. Génesis 2:24. Porque el que se une al Señor es un espíritu con él. 1 Corintios 6:17. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Marcos 10:9. El hombre es la emanación de Dios, y sin embargo es su esposa, hasta que el sueño de la muerte haya pasado. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Levántate. No nos rechaces para siempre. Salmo 44:23. Cuando Él despierta, yo soy Él. Dios se recostó conmigo para dormir, y mientras dormía soñó un sueño. Soñó que Él es yo, y cuando se despierta, Él es yo. Pero, ¿cómo sé que yo soy Él? A través de la revelación de su hijo David, quien en el Espíritu me llama Padre. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El que me ha visto al Padre. Juan 14:6-9. La unión con el Cristo resucitado es el único camino al Padre, porque Cristo y el Padre son uno. Juan 10:30. El camino conduce a través de la muerte a la vida eterna. La búsqueda de Cristo por parte del hombre, como la autoridad en la que puede confiar, que puede respetar, a la que se puede remitir, es su anhelo por el Padre que vive en él. El mismo Padre quien el Cristo del Evangelio dice ser. El Cristo del Evangelio es el Padre eterno en el hombre. Este anhelo por el Padre es el grito del hombre que termina el Nuevo Testamento. Ven, Señor Jesús. Revelación 22:20. ¿Te das cuenta de que Jesucristo está en vosotros? 2 Corintios 13:5. Y en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Colosenses 2:9. No en sentido figurado, pero genuinamente en un cuerpo. Este es el misterio escondido por siglos y generaciones, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:26 y 27. El conocimiento imperfecto de Jesús ha cegado al hombre a la verdadera naturaleza del Padre. El Señor Jesús es Dios Padre,
que se hizo hombre para que el hombre se convierta en el Señor Jesús, el Padre. Las investigaciones de los historiadores no pueden descifrar quién es el Padre. Nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. La meta del hombre es encontrar el Padre, pero Dios Padre se da a conocer solo a través de su Hijo. Nadie conoce al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Mateo 11:27. Solamente el Padre y el Hijo se conocen entre sí. No llames Padre a ningún hombre en la tierra, pues tú tienes un Padre que está en los cielos. Mateo 23:9. Y el cielo está dentro de ustedes. Lucas 17:21. Y David dijo: anunciaré el decreto del Señor, que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Salmos 2:7. La filiación divina de David es única, el único de su tipo y totalmente sobrenatural. Él nació no de la sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:13. El Padre será encontrado por el hombre solo en primera persona del singular, experiencia en tiempo presente, cuando David en el Espíritu le llama Padre, es decir, mi Señor. Jesús les hizo una pregunta diciendo: ¿qué opinas del Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos le dijeron: el hijo de David. Él les dijo: ¿cómo es entonces que David en el Espíritu le llama Señor? Por lo tanto, si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Mateo 22:41-45. En el pensamiento hebreo, la historia se compone de todas las generaciones de hombres y sus experiencias fusionadas en un gran todo, y este tiempo concentrado en que todas las generaciones se fusionan y de las que surgen se llama eternidad. La Escritura establece que Dios ha puesto la eternidad en la mente del hombre, sin embargo, no para que el hombre pueda descubrir lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el final. Eclesiastés 3:11. La palabra hebrea para eternidad también significa juventud, hombre joven. Saúl vio a David y le dijo a Abner: ¿de quién es hijo este joven? Pregunta: ¿de quién es hijo ese joven? Luego, volviéndose a David, dijo: ¿de quién eres hijo tú, joven? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí, de Belén. 1 Samuel 17:55-58. ¿De quién eres hijo? Nota en todos los pasajes, la investigación no es sobre el hijo, sino sobre su padre. El Padre dado a conocer por David es el eternamente verdadero Padre. Está en nosotros como personas en que Dios Padre se revela. David dijo: yo soy el hijo de Jesse. Jesse es cualquier forma del verbo ser. La respuesta de David fue: yo soy el hijo de aquel cuyo nombre es Yo soy. Yo soy el hijo del Señor. Uno de los nombres de Dios es el nombre que le dio a Moisés. Decid al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Éxodo 3:14. Él es el eterno Yo soy. La primera autorrevelación de Dios es como Dios Todopoderoso, Éxodo 6:3. Su segunda autorrevelación es el eterno Yo soy, Éxodo 3:14. Su última revelación de sí mismo es como el Padre, Juan 17. Solo el Hijo puede revelar a Dios como Padre. Nadie, es decir, ningún ojo humano, ha visto jamás a Dios. El único Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. Es el mismo Dios, el eterno Yo soy, y su Hijo unigénito, la eterna juventud, David, que entró en la mente del hombre. Al final de su viaje a través de los fuegos de la aflicción, en esta era de la muerte eterna, el hombre encontrará a David y exclamará: he hallado a David. Él clamará a mí: tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Salmo 89, 20 y 26. No me autorrevelé a mí mismo directamente como Dios o como Jesucristo, sino por implicación en paralelo con la Escritura, cuando David en el Espíritu me llama Padre. Y esta sabiduría desde dentro es sin incertidumbre. Cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, no consulté con carne o sangre. Gálatas 1, 15 y 16. El hombre en quien el Hijo de Dios aparece encuentra difícil convencer a otros de la realidad de la revelación, ya que estas experiencias sobrenaturales de la Escritura tienen lugar en un ámbito de acción demasiado alejado de nuestra propia experiencia común. Todo el drama pertenece a un mundo mucho más real y vital que el mundo en el que el intelecto habita para que la imaginación histórica lo entienda. O podría yo decirles a vosotros y seguramente lo creerían. O podría yo solo decir lo que he visto. ¿Cómo debo decirlo o cómo pueden vosotros recibirlo? ¿Cómo hasta que Él les lleve a donde he estado? F.H. Myers. Esta entrada en la relación padre-hijo es verdaderamente por la gracia de Dios, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Juan 3:16. Era el eterno plan de Dios entregarse al hombre,
y es el Hijo, llamándolo Padre, quien le asegura que Él realmente es el Padre. Cuando David en el Espíritu le llama Padre, él no pierde su individualidad distintiva o deja de ser el mismo que era antes. Pero este ser ahora sí incluye un ser mucho más grandioso aún, y este no es otro más que Jesucristo, a quien David en el Espíritu llamó Señor. El hombre es heredero de una promesa y una presencia. Abraham, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Hebreos 6:15. La gracia es la expresión final del amor de Dios en acción, la que el hombre experimentará cuando el Hijo se revela en él, y que a su vez se revela al hombre como el Padre. La autoridad en la que subyace la historia de Jesucristo es doblemente testigo. El testimonio interno del Padre y el testimonio externo de la Escritura. Dios mismo vino y viene en la historia humana, en la persona del Jesús encarnado en nosotros. Esto se confirma por los signos que serán experimentados por el hombre, como fue predicho en las Escrituras. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Cree que yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí. O bien creer por el bien de las obras en sí mismas. En verdad os digo, que quien cree en mí, también hará las obras que yo hago, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:10-12. Yo vine del Padre y he venido al mundo de nuevo. Estoy dejando el mundo y voy al Padre. Juan 16:28. Yo y el Padre somos uno. Juan 10:30. La visión de Dios se concede a aquellos que han tenido la revelación del Padre en la vida del Jesús encarnado en ellos, cuando el Hijo unigénito David los llama Padre. Solamente cuando los signos se convierten en nuestra experiencia, el propósito de Dios, y por lo tanto el propósito de la Escritura, es cumplido en nosotros. La Escritura debe cumplirse en mí, por cuanto lo que está escrito acerca de mí tiene su cumplimiento. Lucas 22:37. Dios se dio a sí mismo a todos nosotros, a cada uno de nosotros, y es su único Hijo, David, en el Espíritu, que nos llama Padre, quien nos asegura de que realmente es de ese modo. Así que si el Hijo te hace libre, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Y mientras David volvía de la masacre del Filisteo, con la cabeza del Filisteo en su mano, Saúl le dijo: ¿De quién eres hijo, joven? Puesto que no conocía al padre de David, a quien le había prometido liberar en Israel. El rey había prometido liberar al padre del hombre que destruyó al enemigo de Israel. No debemos ignorar el carácter muy personal y sobrenatural del plan de salvación de Dios. El cumplimiento del plan se lleva a cabo en el hombre. Es inaugurado por el evento llamado su resurrección de entre los muertos. Hemos nacido de nuevo a través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. 1 Pedro 1:3. Es Cristo en ti, tu yo soy, quien resucitó. La resurrección marca el comienzo de la liberación de Jesucristo, el Padre desde el cuerpo del pecado y de la muerte, y su regreso a su cuerpo divino del amor, la divina forma humana. Este fue el propósito del Señor desde el principio, que Él establece en Cristo como un plan para la plenitud de los tiempos. El Señor de los ejércitos ha jurado: como lo he planeado, y así será, y como lo he determinado, por lo que deberá reposar. Isaías 14:24. Vive y actúa en la seguridad de que Dios ha traído su plan para su cumplimiento y continúa haciéndolo. Dios mismo vino y viene a la historia de la humanidad en la persona de Jesucristo en ti, en mí, en todo. Dios se despertó en los autores anónimos de los evangelios y continúa despertando en el hombre individual. Cree su testimonio. No busques nuevas formas de acceso a un objetivo ya alcanzado. Tal vez la mejor descripción de los escritores desconocidos del Evangelio de Dios se da en las palabras: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos de la palabra de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. 1 Juan 1:1-3. La fe no es completa hasta que se ha convertido en experiencia. Es esencial que aquellos cuyos ojos han visto y cuyas manos han palpado la palabra de vida sean enviados y sean conscientes de sí mismos como enviados para declararlo al mundo. Es el Cristo resucitado, el hombre nacido 2 veces, que dice: toma mi yugo sobre ti y aprende de mí, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. Él ofrece su conocimiento de las Escrituras sobre la base de su propia experiencia por la de otros basados en la especulación. Acepta su oferta, y te alejará de perder tu camino entre las especulaciones enredadas que pasan por verdades religiosas, y te mostrará el único camino al Padre. El hombre que es enviado a predicar el Evangelio de Dios es llamado primero y llevado en el Espíritu a la asamblea divina donde los dioses hacen justicia. Dios toma su lugar en el consejo divino. En medio de los dioses, Él hace justicia. Salmo 82:1. La palabra hebrea Elohim es plural, una unidad compuesta, una palabra hecha de otras. En esta frase se traduce como Dios y dioses. El hombre que es llamado es llevado delante de Elohim,
el Cristo resucitado. Se le pide que nombre la cosa más grande en el mundo. Él responde con las palabras de Pablo: la fe, la esperanza y el amor. Estas tres. Pero la más grande es el amor. 1 Corintios 13:13. En ese momento, Dios lo abraza y se fusionan y se convierten en uno. Por cuanto el que es unido al Señor se vuelve un solo espíritu con Él. 1 Corintios 6:17. Por lo que ya no son dos, sino uno solo. Lo que Dios ha unido, que ningún hombre lo separe. Mateo 19:6. Los hombres son llamados uno por uno para unirse en un solo hombre, que es Dios. El Señor trillará el grano, y ustedes serán reunidos uno a uno, hijos de Israel. Esta unión con Cristo resucitado es el bautismo con el Espíritu Santo. De su bautismo con el Espíritu Santo a su resurrección caen los días del Mesías, un periodo de 30 años. Durante este periodo, él está abrumadoramente enamorado de su misión, como mensajero y predicador del Evangelio de Dios, un evangelio que ha dejado tal restricción sobre él que él no puede hacer otra cosa, y siente que si anuncio el Evangelio, esto no me da ningún motivo para jactarme, por necesidad me es impuesta. ¡Ay de mí si no predicara el Evangelio! 1 Corintios 9:16. Una compulsión divina, tal como la tuvo Jeremías, que dijo: si yo digo, yo no lo mencionaré ni hablaré más en su nombre, está en mi corazón como si fuese un fuego ardiente metido en mis huesos, y estoy cansado de sostenerlo dentro, y yo no puedo. Jeremías 29. El final de este periodo de 30 años llega con tan dramática rapidez que no tiene tiempo para observar su llegada. Jesús, cuando comenzó su ministerio, tenía unos 30 años de edad. Lucas 3:23. Ahora la historia de Jesucristo se desarrolla en una serie de experiencias de lo más personales, en primera persona y tiempo presente. Toda la serie de eventos lleva 3 años y medio. Comienza con su resurrección y su nacimiento desde arriba. Los muertos escucharon la voz del niño y comenzaron a despertar de su sueño. Todas las cosas oyeron la voz del niño y comenzaron a despertar a la vida. William Blake. Mientras dormía en su cama y soñaba con una sociedad redimida llena de niños y niñas jugando en las calles, una intensa vibración centrada en la base de su cráneo le despierta. Despierta, oh durmiente, y levántate de entre los muertos, y Cristo te alumbrará. Efesios 5:14. Mientras se levanta, él se da cuenta que no está en el cuarto donde se quedó dormido, pero en su propio cráneo, Gólgota. Su cráneo es una tumba completamente sellada. Él no sabe cómo llegó allí, pero su único y ardiente deseo es salir. Él empuja la base del cráneo y algo rueda lejos dejando una pequeña apertura. Él empuja su cabeza a través de la apertura y se empuja a sí mismo hacia afuera, pulgada a pulgada, de la misma manera que un niño nace del vientre de su madre. Él ve su cuerpo afuera de donde acaba de salir. Está pálido y acostado sobre su espalda y moviendo su cabeza de lado a lado, como recuperándose de una gran prueba. Van a estar tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Cuando una mujer está en parto siente dolor, porque ha llegado su hora, pero cuando ha dado a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia que sintió, por el gozo del niño que ha nacido al mundo. Juan 16, 20 y 21. Porque el bebé nace en la alegría, y fue engendrado en la aflicción extrema. Tal como cosechamos la fruta con alegría, la que en amargas lágrimas sembramos. William Blake. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Juan 3:7. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Gálatas 4:26. El cráneo que fue su tumba se convirtió en el vientre del que nace nuevamente. La vibración dentro de su cráneo que lo despertó de su sueño ahora parece ser que viene de fuera. Suena como un gran viento. Gira la cabeza en la dirección en la que parece que viene el viento. Mirando hacia atrás, a donde estaba su cuerpo, él se sorprende al descubrir que ya no está, pero en su lugar encuentra a 3 hombres. Esta experiencia que él enfrenta será el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Y el Señor se le apareció. Él alzó sus ojos y miró, y he aquí que vio 3 varones que estaban delante de él, y ellos le dijeron, ¿dónde está Sara, tu esposa? Y él le dijo, ella está en la tienda. Él dijo, sin duda volveré a ti de acuerdo al momento de tu vida, y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Abraham llamó a su hijo Isaac. Los 3 hombres aparecieron de repente. No se les había visto acercarse. Abraham no se da cuenta en el momento de la importancia de este evento. Son hombres comunes que han llegado por casualidad a su camino. Ellos también son perturbados por el viento. El más joven de los 3 es el más perturbado y va a investigar el origen de la perturbación. Su atención es atraída por un bebé envuelto en pañales acostado en el piso. Toma al niño en sus brazos y proclamando que es el bebé del hombre resucitado, lo pone sobre la cama. El hombre entonces levanta al niño en sus brazos y dice, ¿cómo está mi corazón? El niño sonríe y el primer acto llega a su fin. Y en esta región habrá pastores en el campo, y un ángel del Señor se apareció a ellos, y el ángel les dijo,
no temas, porque he aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que serán para todos. Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Ustedes encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Dios ha nacido y es llamado el Salvador. Después de la revelación, el hombre busca en las antiguas escrituras intimaciones y presagios de su experiencia sobrenatural, y al encontrarlas allí sabe que todo me fue predicho. No lo podía prever, pero aprendí cómo sonaría el viento después de estas cosas que deben ser. Edward Thomas. La naturaleza impredecible del viento ilustra la espontaneidad del nacimiento divino de la forma más fácilmente posible, ya que tanto en griego como en hebreo la palabra se utiliza tanto para el viento como para el espíritu. El plan del Señor se describe en el Antiguo Testamento, pero no puede realmente ser conocido hasta después que haya sido experimentado por el individuo. Dios ha hablado y lo que ha predicho está escrito allí para que todos lo entiendan, pero su profecía aparece con una luz muy diferente en perspectiva de lo que se ve en retrospectiva. Cada uno sabrá que Jesucristo es el Padre a la luz de su propia experiencia del misterio cristiano. En estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1:2. 5 meses después de que el hombre es resucitado y nace de lo alto, una vibración similar a la que inició el primer acto empieza en su cabeza. Esta vez está centrada en la parte superior de la cabeza. Incrementa en intensidad hasta que explota. Después de la explosión, él se encuentra sentado en una habitación amueblada con modestia, apoyado en un lado de una puerta abierta y mirando hacia afuera a una escena pastoral. Es su hijo David, de fama bíblica. Él es un joven en su adolescencia. David se dirige a él como mi padre. El hombre resucitado sabe que es el padre de David, y David sabe que es su hijo. 2 hombres miran a David con lujuria, y el padre les recuerda la victoria de su hijo sobre el gigante filisteo. Y mientras él está sentado allí, contemplando la sobrenatural belleza de su hijo, el segundo acto llega a su fin. Dios, el Padre, se dio a sí mismo al hombre, para que el hombre se convirtiera en el Dios Padre. Yo publicaré el decreto. Dios me ha dicho, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Salmos 2:7. El tercer acto se desarrolla 4 meses después de que la relación padre-hijo ha sido revelada. Es dramática de principio a fin. Un juego de relámpagos divide el cuerpo del hombre resucitado desde la parte superior de su cráneo a la base de su columna vertebral. Ahora el camino nuevo y vivo es abierto para él a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. La revelación es siempre en términos personales, y los agentes humanos de la revelación de Dios nunca se suprimen al nivel de lo impersonal. En consecuencia, cuando Él vino al mundo, Él dijo, «Sacrificios y ofrendas tú no has deseado, pero un cuerpo que tú has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no has sentido ningún placer». Entonces dije, «He aquí he venido a hacer tu voluntad, oh Dios, como está escrito sobre mí en el rollo del libro». Hebreos 10:5-7. La voluntad de Dios está hecha. Dios debe salvar, y solo Dios. En la base de su columna vertebral, él ve un charco de luz líquida dorada y sabe que es él mismo. Él ahora tiene confianza para entrar al santuario por la sangre de Jesús, por el nuevo y vivo camino, el cual él abrió para nosotros a través de la cortina, que es a través de su carne. Hebreos 10:19-20. Mientras él contempla el charco de luz líquida dorada, la sangre de Dios, el agua viva, se fusiona con ella, y sabe que es él mismo su divino creador y redentor. Ahora, como un rayo de espiral, asciende por su columna entrando al santuario celestial de su cráneo violentamente. Su cabeza resuena como un trueno. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3:14. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha estado viniendo con violencia, y los violentos lo toman por la fuerza. Mateo 11:12. Para estos hombres, la nueva era ha llegado. 2 años y 9 meses más tarde, el cumplimiento de los 3 años y medio del ministerio de Jesús, el cuarto y último acto del drama de la salvación, llega a su punto culminante. Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de cuerpo, como una paloma, y vino una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo amado, contigo me complazco». Lucas 3:22. La cabeza del que resucitó de repente se vuelve translúcida. Pasando por encima de él, como si flotase, una paloma con los ojos enfocados amorosamente sobre él, desciende sobre su mano extendida. Él la atrae hacia su rostro y la paloma le acaricia con amor, besando su rostro, la cabeza y el cuello. Una mujer, hija de la voz de Dios, le dice: «Él te ama», y el drama de la salvación llega a su fin en él. Ahora es un hijo de Dios, un hijo de la resurrección. Él no puede morir nunca más porque él es un hijo de Dios, que es un hijo de la resurrección. Lucas 20:36. Yo y el Padre somos uno. Juan 10:30. Yo soy la raíz y el linaje de David. Apocalipsis 22:16.
Él es el padre de la humanidad y su descendencia. Al convertirse en hombre, el límite de la contracción y opacidad, Él rompe la cáscara y se expande en translucidez para lograr su propósito. Él ha encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Juan 1:45. Los autores anónimos del Evangelio de Dios son hombres nacidos 2 veces, hijos de Dios, hijos de la resurrección, que no pueden volver a morir después de haber escapado del cuerpo del pecado y de la muerte. El Evangelio es la historia del plan de salvación de Dios. Será útil a todos los lectores de la palabra de Dios poner fin a esta confesión de fe con una cita de William Blake. Se debe entender que Moisés y Abraham no están aquí como personas, sino más bien como los estados que esos nombres significan. Los individuos son representantes o visiones de esos estados, como fueron revelados al hombre mortal en la serie de revelaciones divinas, así como están escritas en la Biblia. Estos diversos estados que he visto en mi imaginación, cuando distantes parecen un solo hombre, pero al acercarte parecen multitud de las naciones. No hay una historia secular en la Biblia. La Biblia es la historia de salvación, y es totalmente sobrenatural. Fin de la disertación.